Sumillo, sumillo, sumil, eres humil, eres humil, sumillo, sumillo, sumil, eres muy sumil, eres humil. Eres humil, mega sumil. Eres humillo, sumillo, sumil. Eres humil, eres humil. Sumillos insurrectos todos. Sumillos insurrectos todos. Oye, pues se me oye bien, ¿eh? YouTube dice, hola. Hola YouTube, ¿qué tal? Bienvenido al directillo Sumillo. Zapat dice, bienvenidos al directillo Sumillo. Eres humil. Hostia, no salió el cofre este, ¿en serio? No me jodas, Rockstar. No me extraña, es que no me extraña que acabara como acabé. Joder. Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Dice, bienvenidos al directillo Sumillo. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references.
Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? YouTube dice, ¿qué hace? It's time to carry out the plan! Let's go find Gaming! Hope everything goes well. Intentando resolver un puzzle de YouTube. Osmanthus. Every journey has its final day. Don't rush. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those? Eres sumir, mega sumir. Eres sumir. Add Astra. Eres sumir. Mega sumir. YouTube dice, una pregunta, perdí mi piti, entonces ahora tengo el asegurado, ¿eso se puede mantener hasta el próximo banner o se reinicia? En el momento que tú pierdes un 50-50, efectivamente cuando llegues a las próximas 90 tiradas como máximo tienes el personaje promocional asegurado.
De cualquier banner, no tiene por qué ser el siguiente. Tú si quieres el personaje que venga no te interesa y te interesa dentro de 2 versiones, a ti el pity se te mantiene, las tiradas que tengas acumuladas. O sea que sí, ahora ya tienes... EPP Anime. Dice, ya volví sumil. Si has perdido el pity, YouTube, el próximo personaje promocional, si tienes protos para sacarlo, lo tienes garantizado, sea el que sea. No tiene por qué ser el que viene en el siguiente banner, ni el de la próxima versión, ni dentro de 2 versiones. Como si sale un personaje y dice, yo hasta el primero en Atlas no quiero tirar. Después del verano, pues te guardan las tiradas que tengas hechas y el pity. Tú ahora tienes garantizado el personaje promocional siempre y cuando llegues con tiradas, claro. Es lo bueno de lo malo de perder un pity, que te garantiza el siguiente personaje. Es una putada. Hola, Sumep. Bienvenido al directillo Sumillo. Mira, esta PNJ es waifulítica, chaval. Me gusta mucho el peinado que le han puesto. Es muy monina. Que la hagan jugable. Eres Sumil. Mega Sumil. YouTube. Dice, Grax. De Nax. Estos puzzles son jodidos, ¿eh? EPP Anime. Dice, sumil eso es fácil. Pues hazlo tú. EPP Anime. Dice, ya lo complete. Pero este no, porque este es el nuevo. EPP Anime. Este es el que te vas a encontrar dice, mañana. pero esta vez sin guías. Y yo lo he hecho sin guías también. Soy Sumil. EPP Anime. Dice, entonces no. No, ¿qué? EPP Anime. Dice, que chetil eres joder. No llego. EPP Anime. Dice, parece difícil. Un poco. No, ahí lo he encajonado. Vale.
Chetil Pro. Chetil Pro veloz, chaval. Ya te digo, R. Es un poco sumítico este, ¿eh? EPP Anime. Dice. Y a mi R. EPP Anime. Dice. La primera vez. EPP Anime. Dice. Pues sí. La Eliana Macmillan. Dice. La primera vez que estás humillo. Sí. La Eliana Macmillan. Dice. Oli Anime. La Eliana Macmillan. Dice. ¿Y la novia? EPP Anime. Dice. Chetil velocipedil soy. La Eliana Macmillan. Dice. XD. The wind rises. ¿Qué Chetil es el mío? Eres un... EPP Anime. Dice. Sumilo lee tu joder. ¿Qué ha pasado? Me ha chupado. Me ha chupado, Me ha chupado. Yo venía La al Eliana evento. Macmillan. Dice. Es sumillo rapidillo. Paimon sees you've Se hace lo que certainly se gotten puede. an early El start que this es humil time. es humil. Playing games already, are we? Who won this time? You the one buying dim sum again? EPP Anime. Dice. Sí. Hey, when you put it like that, it La makes it sound Eliana like I'm Macmillan. always the one losing. Dice. XD. Ah, perfect, you're all here. There's an important commission I need your help with. All right, I've got the time. Where the good? It's not just goods this time. I need you to escort a tea merchant and their wares from Chaoying Village to Liyue Harbor. A very important client has Sure. What's this merchant? Here. If the client's that important, then padre. this must be a very crucial, very pressing... Of course, the sooner you complete it, the better. I would advise you to depart as soon as possible. All right. Don't work too hard now, Longjo. Mira el arconte geocheteo ahí. Excepchetet. Insurrectet. Zappan. Dice. Bienvenidos al directillo sumillo. EPP Anime. Dice. Eso saldrá mañana. Esto es spoiler de lo que sale mañana. Sumiles.
way, Gaming. Oh, do you want Paimon to tell a story? We're almost there. I'll take a rain check on that. Hello, you must be the tea merchant heading to Liyue Harbor. We're here to escort you. Es su padre, como Dad? Anakin Skywalker, ¿ves? Oh, so you're Gaming's father. It's nice to meet you. Just leave this delivery to him. Trust Paimon, he's got this in the bag. Gaming is super good at what he does. Everyone at the RD Secure Kagrum Transport dice, Agency says el as que much. saldrá Even mañana. the Ministry of Sí. Civil Affairs has nothing but good things to say about him. Seems like you've made some sort of name for yourself, at least. The goods are all in order? Yes, they're all here. Then let's get going. A very important client has asked for you by name. Paimon doesn't know how we would explain ourselves if you just didn't show up. Plus, you'd be missing. I see. I suppose I will have to trouble you all to escort me, then. RD Kagrum dice, ya probaste el Cap 3 del evento en Asia. Estoy en ello. Sumillo. Estoy en ello, Sumillo. Haciéndole ventillo. RD Kagrum dice, así perdone, No, hombre, nada que perdonar, ya ves tú, R. RD Kagrum dice, Todo Z, sea Z, eso. Z. Ese solo va a salir en Play 5 y en PC y en móvil. O sea que no lo jugaré We've been tampoco. walking for so long. Is anyone tired? How about we stop and rest for a bit? I'm fine. Gaming, don't you usually have some delicious snacks on you? Come on, bring them out so we can share them. FP Anime dice, I'm jajaja. fine. Thank you. But the winter melon cake he gave us last time was so delicious. Have you ever tried it before, Mr. Ip? Paimon. Ya que estoy de pie, oye, me han traído a la posada Wanshu, pues aprovecho. Mira, estos son colegas de Beidou, estos hablan de la diosa Beidou, mira. FP Anime dice, Poci. El mismo lado izquierdo al que lleva un parche en el ojo. Es muy chetis, Beidou. La capitana waifulítica de Liyue. RD Kagrum dice, que Sumil una mirada y casi se desmaya. Hombre, es que una mirada de Beidou, chaval, que es una diosa. Mira, ve, con respeto. Que mató a Hai-san ella sola antes de tener la visión, no después.
¿Y la Shilin qué dice? EPP Anime. Dice. Sumila y rumores de la 4,5 banner pregunto. Skipellet, Kiori, Alfredo... Bueno, Alfredo vendrá en el banner especial ese, dicen. Hablan de Skipellet. Ojalá no, porque me joden, porque no lo tengo garantizado y no tengo protos para un doble piti todavía. Si sale, pues bueno, tiraré con todo, claro. Si gano el 50-50, magistral. Si no, pues... Ah, que hay que ir allí. EPP Anime. Dice. ¿Crees que habla triple banner? Según lo que dicen los rumores es que sí. Habrá el banner... RDK Grun. Dice. A ver si meten a Deya en el banner especial. No, a ella no la va a meter. A lo mejor cuando salga el de Sumeru, porque de momento dicen... EPP Anime. Dice. Prefiero que salga más el niño, pero me sirve. Dicen que va a ser un banner especial con 3 o 4 personajes de Monster. Va a ser regional y va a coincidir con un evento que va a haber en EPP Monster. Anime. Dice. ¿Qué especial? ¿Qué especial qué? El banner. This place looks Es nice un and banner open. especial. Why don't you all rest here for a second? Lo van a vincular a los eventos de la versión. Y este vendrá un evento en Monster en la próxima versión, según dicen. Y va a venir Alfredo y no sé si 2 o 3 personajes más de Monster. Entonces vas a juntar unas chapitas, pero específicas de ese banner. No te van a valer las chapitas que usamos en los otros banners. EPP Es su Anime. mes. Dice. Pero será permanente. No se sabe. Dicen que es especial y que es temporal. No se sabe I'm si not durará toda la tired. versión o media versión o lo I'll que keep dura el watching. evento. Oh, but Pero no, en principio permanente no. Just let him go. okay, we'll just share amongst ourselves then. Did RDK you know, Grun. Uncle Ip, that the Dice. flavor of these Alfredo el cakes changes Sumeyo. depending on... EPP Anime. Dice. Yo por sacar a Mona me sirve. Halt! Who goes there? No sé si estará mona. It appears that one's movements were overly conspicuous. Enough of your musings. Focus. Focus on the matter at hand. Present your exquisite ornaments at once. Indeed. Bring them forth readily and without protest. Mira quiénes son. Ah! What do we do? It seems as if these two are acting alone. It won't be difficult to subdue them, but they might have something else waiting in store for Dad. The best way to keep him safe is... Leave this to me. I'll handle them. Traveler, Paimon, take my dad and the goods away from here. No, Coming. It's too dangerous. This is what I do. A thorny Paimon, foe tranquila. indeed. Let us depart and seek a target softer RDK in Grun. blows and Dice. disposition. Estos dos parecen un par de nenes pequeños que dos adeptus. Sí, son sumiles. Don't think I'm gonna let you off so easily. Away. Let us away. Tito, Tito. Coming! Don't worry, he's a great fighter. Paimon's even seen him take down a dozen or so treasure hoarders all by himself. But Coming, if he had just stayed by my side and learned the family trade. We just have to trust him. Let's go on ahead. We'd best get away from here, in case there are... All is going to plan. Como dice Ep. Ep su mes. Okay, we should be good to stop here. Yoli? Oh no, what is he doing Hostia, here? Zongli. Qué chetil es. Es el gran Zongli chetil con una cometa de Jutao. Qué grande. Esto no me lo... Mira mi pájaro, RDK dice. Grun. Dice. Mira, mi pájara. Good sir, please listen to me. Reel in your line and leave this place as quickly as you can. There are bandits in the area. As men to swine, 'tis the same as I remember. Bandits? Acting in broad daylight?
Paimon que se ahoga. Oh. Le va a dar un sopo. Es genial, Paimon. Ah, I see. It appears many people are catching a chill as of late. If your throat is bothering you, Paimon, perhaps some tea and rest are in order. Me encanta la voz de Zhongli, es tan chetil. Bueno, y él, Nope, pero... no need. Paimon's fine. She just had some cake stuck in her throat. If there are indeed bandits in the area, then we should inform the Millelith at once. Oh? Well, if that's the case, such matters are best left to those with the necessary expertise. Wouldn't you agree? I suppose you're right. If ordinary people like us got involved, it would only cause more trouble. Since we find ourselves otherwise unoccupied in this beautiful area, why don't we find a quiet place to relax while we wait for good news? Qué chetil es Zhongli, joder. That would be Volando una lovely. cometa de Jutao. Bueno, el fantasma. Muy sumido. RDK Grund dice, ¿por qué Pepe? RDK Grund dice, está entretenido. A mí me gustan las historias. Tú esquipea lo que quieras, pero a mí me encantan. Precisamente estos eventos, ver a Zhongli, tío, fuera de... Bah, a mí me encanta. O a la preservadora, o a Senge, o a Ganyu, al Sumil este nuevo, al Gamin, que no me cae mal, ¿sabes? O sea, han sacado de la manga, pero bueno. No me cae mal el muchacho. Mucho tiempo para leer. Y además el Gamin, quieras que no, con este evento pues te lo perfila un poco, ¿vale? Que es un personaje que se han sacado de la nada, pero igual que Chebrus. La verdad, yo a Chebrus le había puesto la cruz a priori. Callaos, coño. A Chebrus le había puesto la cruz de antemano, pero la verdad con el evento que hicieron me cayó bien la muchacha, la pobre. Me parece una sumez que sea una líder tal siendo tuerta, pues no tiene sentido, pero bueno. Pero quitando eso, la historia me la vendieron bien. Su historia, pues te enteras. Pues aquí te estás enterando de la historia del Gamin también, de sus entresijos. Ya que te lo crean, pues en el evento te lo cuentan. No me parece mal. Y luego ves a Zhongli, ves a Preservadora, ves a Senge, a Ganyu, a los dos sumiles estos, al moldeador de montañas, al escultor de la luna. Pues a mí me mola, tío. Si no es esto, ¿qué es? Matar y matar bichos, vete al abismo. Gaming. The name sounds somewhat familiar. Ah, yes. That is the name of the Usho dancer who has been performing around Liyue Harbor recently, is it not? Oh, have you seen him perform? Indeed. I cannot help but admire his skill. He truly encapsulates the spirit of the Suani. Usho dancing has become more well known in Liyue Harbor recently. However, although performers are seeing budding success, they have no doubt had to face many hurdles along the way. Ones not so easily understood by spectators such as ourselves. Me encanta oír a este señor, tío, me da una paz. Qué chetil es. Vamos a esquipear esto, If you ask me, what truly deserves admiration is perseverance in the face of Ver a adversity. Zhongli aquí interactuando, That is a tío. rare Buah, attribute es sensacional. Estos eventos me encantan. I have heard many Más of allá my de verlos acquaintances solo en las praise misiones de Gamin for his Arconte, kind, ¿sabes? Cuando los selfless, and ves. courageous disposition. To have a child so accomplished and upright, you must be a very proud parent indeed, Uncle Ip. EPP Anime dice, cuando cambiaste de cuenta, amantes cenar allá hasta ni me acordé. Justo cuando te fuiste a cenar, se lo dije a Sumil, a R. Tú no estabas, pero digo, bueno, ya lo verá. Seems like Zhongli has decided to skip the formalities. Well, he's a hard worker. Yes. You should be sure to tell him you think that when he gets back. EPP Anime dice,
Lo sabemos, Sumil. Te pone cuando sale otra vez. Claro. Your son is young yet. It's normal for someone his age to be a bit hot-headed. It's understandable to find talking about such things in person difficult. If there's a particular sentiment you wish to convey, perhaps we could pass it along for you. No. It wouldn't be right to ask that of you. This thing between us has festered for many years now. I've been in the tea business for most of my life, and I always hoped my child would do the same. Otherwise, how would he support himself? Over the past few years, I heard how well he was doing for himself as a guard. How his work was taking him to farther and farther off places. I also heard that he never gave up on wushou dancing. It made me happy. When you're young, you can handle all that physically taxing work and manual labor. What young person isn't capable of making a living that way? Every time I get to thinking like that, I cannot help but be reinforced in the belief that I was right. I often regret introducing him to wushou dancing as a kid. If I had known how things would turn out, I would have never taken him to see those performances in the first place. It is only natural for a parent to strive to send their child down the right path. No one would begrudge you that sentiment, Uncle Ip. You need not worry. You seem quite young, Mr. Zhongli. Yet you speak with such wisdom. Un poquito equivocado. Your words are too kind. Truth be told, one of my old friends has several grown daughters. Que es la preservadora, claro, que tiene a Senhe y a Ganyu. Rather than fretting about their future, Ve however, anime. she Dice, prefers to let them find their own way. Qué chetil es Zhongli, joder. Then she's more easygoing than I could ever be. I fear I lack such an open mind. I meant to say earlier, there is no need to be so polite. Feel free to call me by my name, Ipdak. Sure. So, do you also think I fret too much, Mr. Zhongli? That's not exactly what I was hoping to convey. Only a fool would ask a parent not to worry about their child. But think of it this way. Raising a child is not unlike flying a kite. Hold the string too tight, and it can no longer soar. As my friend once said, if your children are aiming for the stars, clipping their wings will only cause them to come crashing down. You need to let out the line for a kite to soar. It seems I was too stuck in my ways. You need not reproach your heart for caring. You simply need to loosen your hold a little. Indeed, with such a big heart, why not allocate the time you usually spend worrying about Gaming to the pursuit of other things? Like going for a stroll, drinking tea, or taking in the scenery. You never know what surprises could be in store. The blink of an eye, you say. Do things change so quickly? Children grow up in quite the same way, do they not? Day after day, year after year, sometimes in the blink of an eye, but always when you least expect it. Yes, you can say that again. 1 second, Gaming was a kid. The next thing I knew, he was ready to fly the nest. ¿Y la madre qué pasó con ella? Zhongli certainly has a way with words. Oh, Gaming is back! Hey, Gaming, we're over here! Dad, Traveler, Paimon. Good, you're all here. Oh, and Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor? A fated meeting indeed.
We were just enjoying some pleasant conversation. Is everything resolved? Well, you could say that. What does that mean? Traveler, Paimon, come with me. I need to talk to you. Oh, okay. I'll come right out and say it. Those two bandits, you sent them, didn't you? So, that's how we're starting off? Can't look me in the eye, huh? Guess I'm right then. Okay, but how did you know? At first, their mannerisms seemed a bit stilted. But once I got close, it was obvious that they possessed great skills. I was right on their tail, and it should have taken only a few steps to catch up to them, yet some people with that level of skill would have gone about things differently from the start. Like sneaking up on us while we were distracted. Unless, of course, their real motive was to lure me away from the group all along. Wow, you're pretty quick on the uptake. I just have a lot of experience. I've dealt with many a ruthless bandit. In the end, I told them they would make good guards if they ever wanted to get back on the straight and narrow, and that they could hang out with me in Liyue Harbor anytime. You ever consider you might be a little too good at making friends? I'm guessing you guys were trying to help resolve things between my dad and me? I appreciate it, I really do. But this conflict between us has been going on for a long time. Even if those two were real bandits, and I was able to subdue them and show him what I was capable of, you've seen the way he talks to me. It's not like that at all! Your dad really cares about you. You should see the way he talks about you when you're not around. Zhongli was talking things through with him, and he nearly agreed to let it go. You don't believe us? He won't let it go. He can say as much as he wants to other people, but he won't talk to me. I'm certain of it. You told us you wanted to prove yourself to your dad. Why don't you tell him about all the hard work? Will that even do anything? I'm not sure. You won't know unless you try. Just like how you won't know if something is delicious unless you taste. Listen to us. It's time to put these people's skills to good use. You can make friends with anyone, so why not your dad? I'll do my best. You are very knowledgeable, Mr. Zhongli. I'm impressed. Si yo te contara, hijo. Más de 6.000 años a la espalda. Despite my being in the tea industry for several decades, it seems I still have much to learn about the art of tea tasting. You flatter me. It was nothing but a few humble musings. How much tea have you drank since we've been gone? Ipdak and I have found many a common interest. Our friendship, much like a cup of tea, seems to grow stronger the longer it has to steep. Well said, Mr. Zhongli. Gaming, Mr. Zhongli is very knowledgeable. You should take the opportunity to learn from people like him when you're in the city. Huh? Oh, of course. Zhongli? I have very much enjoyed our conversation, Ipdak, but I, unfortunately, have some unfinished funeral parlor business to attend to. Oh, I hope I didn't keep you. My apologies for taking up so much of your time, Mr. Zhongli. No need to stay on my account. When you're less busy, let's find a time to meet. I'll treat you to dim sum. It would be an honor. Adiós, viajero. You two have a nice chat, alright? Que lazón lleva Pochimilla en la espalda, qué risa. Thanks for helping us talk things through with Uncle Ip. Good thing you were able to pick up on what we... I have been around the both of you for some time now.
You could say I have a certain level of expertise in that regard. As for my role in the conversation, think nothing of it. You never change, do you? Why did you have us walk all this way? Paimon thought we just had to go far enough to be out of earshot. A friend approaches. Hello. Hombre, Manolo. RDK Grun dice: hay 4 sumiles ahora, presentense cadetes. I've been here the whole time. Qué cabrón, ha estado espiando el tío. RDK Grun dice: Manolo, o sea que soy Xiao, centro circunflejo, centro circunflejo. Eres Xiao. Anime dice: ¿en serio? What is she doing here? I suppose it matters not. Given her relationship with Rex, well, Jean. Míralo, el tío. Tío. Xiao Shetao. It's you. I thought you were Director Who. Ah, your arrival is most fortuitous. Do you want to try out this new gadget? The addition of the power source makes the takeoff more stable. It's just that... He seems quite immersed in the study of this device. I fear it's almost too stable. It completely negates the pleasure of seeing one's kite sway with the wind. It's a bit of a shame. In truth, I'm here because Director Who dispatched me to purchase some items in preparation for Lantern Rite. I see. Much like she does every year. Much like she'll do next year, I would imagine. Am I wrong? Or has she once again sent you out to buy, what is it, sesame oil or something? While we're on the subject, I do wonder why she is so obsessed with using sesame oil in the preparation of mixed vegetable dishes for Lantern Rite. A recommendation from Shang. Qué chetil que han sacado a Manolo también, a Xiao. Qué chetil, joder. Esto sí que ha sido una sorpresa. Bueno, lo de Zhongli también, ¿eh? No me lo esperaba, me ha hecho ilusión. Aquí ya te ponen los dientes larguillos para su banner que viene después, ¿sabes? It wouldn't hurt to grace the parlor with your presence now and again, when you are otherwise unoccupied. This one here is a traditional kite, one without any equipped mechanical device. Director Who tasked me with studying the differences. Many hands make light work. Perhaps you could test out the other kite for me? All right. Qué humilde. I have made my comparisons. If speed is what you're after, the mechanical kite is the better choice. RDK Grun dice: aún falta por salir la I shall pass that information Ya along to veremos si Director sale. Who. I'll leave these 2 kites with you. Yo, si te soy sincero, no la Perhaps echo you de can find a menos. few friends with which to partake in the activity. You might find it to be... Oh, wait. Who enjoys kite flying? Well, I would imagine someone of your talent and wisdom is more than capable of finding out. So, you were testing out the kites for Hu Tao and even roped Xiao into doing it for you? Paimon didn't ask Ya earlier está because Xiao. the situation was... I would hardly say I roped Xiao into anything. I simply sought the help of a friend. Besides, we did the testing together. Dice: ¿qué pasa, chavales? RDK Grun dice: Olis. Buenas, Copérnico. Bienvenido al directillo sumillo. Seems like our pool of competitors is growing. Do you like kite flying, Xiao? I suppose I neither like nor dislike it. Bienvenido. Although, watching a kite gradually ascend into the sky, perhaps they're a bit like Shao lanterns in that way. Kite flying is also a pleasant... Have you ever thought about making a kite No, es la shop? cuenta de Asia. SNUG Copérnico dice: es la cuenta principal. Glad we're
tater Cuando tot veáis as well ahí because en el he's you chat if you que want. el icono es un kanji japonés, es la cuenta de Asia. Para eso lo he puesto, para que se sepa que es oriental. There's no need. Menogius was the only Yaksha among us who had an interest in matters. When Lantern Rite is over, come find me near Pervasi's temple if you have the time. It's getting late. I should go inform Director Hu of our... How's she been, by the way? Be sure to say hi to her for us. The last time I spoke to her, she mentioned that she would be visiting Chaoying Village in a few days. If you have the time, perhaps you could also make the trip. If you Mira, ahí happen va a to run salir la into her, jutao. you can pass along your regards in person. El kanji dice que es la cuenta de Asia. Copérnico. Dice. ¿Y qué dice el kanji? El kanji dice cuenta de Asia de Sabat Chetil. We'll keep that Es in una mind. traducción un poco libre, pero es lo que viene a decir. Take care, Xiangli. See you later. See you next time. Qué Chetil es Zongli, joder. R.D. Kagrun. Dice. Joder, todo eso dice un solo símbolo. Hombre, ya sabes, ya sabes que los símbolos engañan. Dad. You can go first. I don't have anything to say. Then I'll go. I still don't want to leave Liyue Harbor. Oh. I can't say I support that decision, but... Hey, let me finish before you get all worked up. Sit, Shenhe, sit. You must be tired from your journey. Shall I pour you a cup of tea? Or would Qué you prefer chetiles something son. else to drink? Madre e hija. No need. I'm not tired. Y las tengo a las 3. They're gone, Master. Perfect. The time is nigh for us to make an appearance. Do you remember the plan when recounted to you? Yes, Master. We aim to give them a demonstration of familial love. So I'll have whatever you are having. All right. What are Auntie Xianyun and Shenhe doing here? Just how many people are involved in this scheme? Pobre hombre, está todo rayado. Perfect. I just so happen to have bought some Sunglow tea recently. It's quite the delectable variety. Or it would be if one has not been forced to drink it every day in the hopes of whittling down one's considerable stat. Forget it. Such thoughts. Has work been busy during the holiday season? Do you need my help with anything? Drunk guests can sometimes cause trouble. But I deal with them as you taught me, by pinning their heads against the table. Are Auntie Xianyun and Shenhe serious right now? Oh dear. While one was busy orchestrating this act, what I meant to ask was, have you Me made any encanta new Senge, friends? es tan francota, We live so pobrecita far mía. from each other. It would be a great comfort to me to know you. You already know of my past circumstances. Recently, I've been conversing with Guoba in the kitchen at night. Guoba can't talk, but The poor child. Her one, I guess... Maybe Gaming is not doing so bad after all. Let's move on, shall we? Do you have any plans for today, Shenhe? That sounds about right. Take her to do something fun, and perhaps she'll loosen. like we used to do when we would carry stones up and down the mountain from dawn until dusk, picking herbs to eat for dinner along the way. If that is what you ask of me, then that is what I shall do. Mira los ojos de la preservadora como plato. Dad, here, have some tea. Or no, wait, let's not have any just yet. Yeah. Coming. I'd like to finish what I was trying to say. I don't support your decision to stay in Liyue Harbor, because living there is too hard on you. If you come home, there will be people to help you.
I'm not saying we have to live under the same roof. I know our personalities are too similar to avoid butting heads. But you'll have your aunts, uncles. They'll all do whatever they can to help. You could get a less taxing job, and we could grab dim sum together from time to time. Huh. I didn't know dim sum was such an important affair, Master. Shh. Just think about it, okay? You don't have to decide now. Dad really has changed a lot. But thank you, Dad. It's been long enough, don't you think? Oh, I'm unsure. Oh, they're drinking tea in silence. That's not a good sign. Hey, you two! Paimon's sorry we were gone for so long. We got... Perfect timing, actually. We seem to be just about done here. Yep, let's go. I'll get the bags. Gaming has grown. Gaming se tamin, tío. Master, did I say something wrong earlier? I tried to go along with your questions, but when I saw how you and that man reacted, Pobrecita, es un amor. I started to want... Not at all. Certain unforeseen variables may have presented themselves along the way, but the outcome proved favorable. The plan was a success. Lo subiré al 70 y después en el desván lo dejaré. ¿A quién? Then I helped? Naturally. Your purity of spirit is one of your greatest strengths, Shenhe. Ah, vale. You need not change who you are. Gaming se taming, chaval. Vamos con el arcón Tegeo, que estamos en su tierra, tío. Que es chetín. El arcón Tegeo es poderoso como el solo. El arcón Tegeo es poderoso y es chetín. Es Charlotte. Sí, es Charlotte. You must be Mr. Ip! Thank you for coming all this way. My name is Charlotte, and I'm a reporter from Fontaine. You can find me writing for the Steambird. I invited you here not just to purchase your fine tea, but also with the hope that you might be willing to sit down for a short interview. What do you say? An interview? To advertise my teas? I suppose you could think of it that way. We Fontainians are big tea drinkers too. The Fontaine Market. Then I'll need some time to adequately prepare. Perhaps we could sit down and discuss the questions you intend to ask in advance. Of course, of course! Please follow me. SMUG Copérnico. Dice, Is this person also gaming involved in está your muy plan? fuerte. And here I thought I had lots of connections. I suppose I've been humbled. Over here! Yoo-hoo! Over here! Huh? What? Auntie Shenyun? She probably wants to talk about the next phase of the plan. Let's go while your dad is still distracted. EPP Anime. I take it Dice, that all is pero going vened well. más. Don't worry, Shenyun. Everything is going according to plan. I knew it. I knew that was all an act earlier. She was so determined to help me. She didn't even care about making herself and Shenhe appear foolish in front of my family. She truly knows how to look out for others. As for the next step... Oh no!
What's wrong, Gaming? Don't tell me you're the ones footing the bill for all that tea. I can't, like... Fret not. Reimbursements will be made. Exactly! Think of it more as an investment, as Ningguang would say. We pooled together the Mora so that Charlotte could place the order. She's gonna bring it back to the Steambird as Fontanians will probably fall in love with your dad's tea as soon as they lay their eyes on Charlotte's article. And once all the money from the new orders begin... Oh, okay. Business-related matters always seem to go over my head, but I refuse to let you all lose more on my behalf. We can talk about such matters at a later date. There are more important matters for you to consider at the moment. Yes. I've been thinking about it the whole way here. I have an idea, but I'd hate to cause even more trouble. That is for us to decide. Yeah, we're all friends here. Plus, we wouldn't be here if we didn't want to help, right? Just tell us about this idea of yours. Okay. So, it's like this. Gaming Chetamin, tío. Got it. Just leave it to us. Let's split up and make it happen. Eres sumil, mega sumil. Se viene el momento épico. But we also still have the kite flying competition. Since Xiao already tested out those kites for us, why don't we also go buy one of those mechanical thingamabob? Vengo a correr, sumil. Vaya nombre que tienen todos más raro, coño. Habiendo Pepe y Manolo, de verdad, se ponen unas cosas. Se ponen unas cosas de verdad de nombre. Habiendo Pepe y Manolo, se ponen unas cosas más raras. Venga, vamos para allá. HTTP. Sumillo, me encanta ver ahí Sumillo en el juego, que me llamen Sumillo. Ven para acá, Sumillo. Eres un sumillo del infierno. 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 A ver ese Skipellez que hace trampas, que lo sé yo. ¿Ves? EPP Anime. Dice, sumillo de los millos. Hijo de fruta. ¿Pero quién me ha dado? RDK Grun. Dice, no piques centro circunflejo. ¿Cómo que no pique? ¿A qué te refieres? Bueno, me sirve. Me sirve. ¿Cómo que no pique? ¿A qué te refieres, Sumil?
Eres un sumillo del infierno. Tiri, tiri, ti, tiri, ti, ti, tiri. Tiri, ti, ti, tiri, ti, ti, tiri. Eres un sumillo del infierno. EPP Anime. Dice. Al R2. ¿Al R2 qué? ¿Qué pasa con el R2? R2D2. No me extraña que ayer me quedara sopez. Cuando he aparecido ahora ya he visto dónde estaba. Digo, no, si no salió el puto cofre, macho. Joder. Qué puzzle más mierdil. R2D2 sumillo, chaval. Sumillo chiquitillo. RDK Grun. Dice. R2D2 Sumillo. Mucho. SMUG Copérnico. Dice. Estoy a un logro de los 1000. Enhorabuena, tío. Hay uno que es que te mate un jabalí, por si no lo tienes. Te suicidas, te comes algo que te dé 50 de vida y vas donde hay jabalíes y te atropella uno y te mata. Y te da un logro sumil. Que lo sepas. No sé si lo tienes ya. Pero ese logro mucha gente no lo sabe. Mira, una Kirara. EPP Anime. Dice. Desde la 1 de la madrugada estaba aquí mientras dormías. Careless. Nothing to fear. Pandaman. Me sirve, me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Eres un sumillo, un sumillo. Sumillo, un sumillo chiquitillo. Desde la 1 AM estaba aquí mientras dormía. Hombre, tío, es que el puto cofre no salió, tío. Yo no sé cómo hay que hacer ese cofre. Ya te digo que con no drama me salió. Copérnico. Dice. Se me acabó el contenido que procede. EPP Anime. Dice. Sumil gane muchos puntos en la TAM. ¿Con qué? ¿Con esto de los coches chocones, Epchetep? ¿O con qué? ¿A qué te refieres con muchos puntos en la TAM? 6.000 de 6.000. Ya está, gracias. Eres un chetil chanchin. Hasta luego, Lucas. EPP Anime. Dice. Al menos no me choco los subnormales. Qué borde eres. Que ahí consiste en chocar, coño, que es un... A el cofre este lo hice ayer. EPP Anime. Dice. De ese evento de PvP.
RDK Grund dice: puse la hora a las 2:59 de la madrugada. ¿De la madrugada? RDK Grund ¿O del mediodía? I really ¿O do del have to mediodía? thank you for thanks to you, my daughter was able to build a Oh, you should really be thanking FP Gummy, Anime not a... dice I'll be que sure me da to. mucha rabia. And Ya, are you bueno, here to buy pero a es lo que kite? hay. Please, take Oh, we already have a kite. We wanted to buy one of those, Ah, yes. Here you go. Please, take it, free of charge. The directions are in the box. It's not hard to install at all. It doesn't feel right for us to RDK just Grund take dice: it. del mediodía. Pues ya viste ayer que yo lo puse y no había forma, macho. Luego Well, vamos nor otra would it vez. feel right for me to take your Mora. Good luck in the kite flying competition. I'll be rooting. All right, then. Thank you. RDK Grund dice: lo de la madrugada se lo ha marcado el bot por la car. Claro, porque has puesto 2:59, no 14:59, o sea, lo ha dicho bien. EPP Anime dice: tampoco son los coches choques de la feria, joder. Sí, un poco sí, son cachondos. It's done. Let's get down to business. Es muy sumilo, hombre, hacer volar la cometa con esa mierda. Por eso la Sumilla nos la ha dado gratis. Porque no le mola. Looks like we finished everything we needed to do. Let's find a good place and put this thing into the sky. Venga, cinemática chetil. HTTP. A ver, momentazo épico, lagrimilla preparada. Chichi, we're almost there. Las sumillas, mira, las HTPillas son. Mira, qué bonitas. Qué guapas que van. Come here, allow me. Dale un besito. Dice: ¿dónde estás, Tao? The lantern rite is as festive as ever. Huh? Oh, what's going on? ¿Qué pasa? What should we do? Oh, should we get the Millith? Se ha apagado todo. Tambores hepchetépicos de guerra. EPP Anime dice: tengo miedo. No, hombre. Es Gamin Sumin. Mira, la preservadora feliz. Es humilla. Mira cómo toca los tambores, los timbales, los tíos. Mira, es tu hijo. EPP Un Anime poquito esta mañana. ya hiciste el evento. Mira. Have I taken that many pictures already? I need to load more film. Qué bonitas.
Una mega flora. Oh. Wait, the wind. Quita, hombre, ¿qué es eso de que se caigan? Arriba todas. Hombre. Mira, tu Jutao, Sumilla, la hija de Zongli. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Pero no han puesto el momento épico de la sintonía del rito, tío. RDK Grun dice: centro circunflejo barra baja centro circunflejo. Ha estado chulo, pero me ha faltado un poco de emotividad. No ha sido sumido. Yo me esperaba el momento épico de siempre, tío. El tema chetil del festival de la linterna. I think I'll head off now, if that's okay. Thank you, little girl. Do you want us to walk you back? No need, no need. Master is waiting for me right over there. Son. I suppose I'll go first this time. EPP Anime dice: muy F. Your performance. I've seen many wuxia dances in my time, but I've gotta admit, what you pulled off there was breathtaking. Wow. I never thought I'd live to hear you say that. You're serious about doing this professionally? Absolutely. I know it'll be difficult, but... Then it doesn't matter. What I mean to say is, of course it'll be difficult. But if that's your decision, if that's your dream, then it doesn't matter how difficult it is. Sale ahí con su papi Zongli. Really, when I was young, I also... Actually, all I really want to say is, I've changed my mind. And much like this kite, you also deserve to soar to new heights. Son. Eres humilde. Son? Haven't heard that in a while. I bet you're wondering what's gotten into me saying all this. Well, a little bit, yeah. Anyway, I know I've never found the chance to say this before, but to me, Gaming, you've always been a great kid. All right, that's everything I've got. Did you have something you wanted to say, or...? Qué chetín. Qué chetín. Seeing the two of them talk things through like this really gives Paimon a sense of accomplishment. Now go. Over there. Your friends are still waiting for you. Huh? But you came all this way. I'll be staying in Liyue Harbor for a bit longer.
When you have time, we can grab dim sum together. Your treat, right? Dad, honestly. Go. Okay, then I'm off. See you soon. That's quite the smile you've got there, Gummy. Really? It's nothing to be embarrassed about. I'd like to find and thank Auntie Shenyan, as well as everyone else who's helped me out. If everyone has time, maybe we could all get together and go fly a kite. Se acabó. Se acabó. Me ha faltado el tema chetil del Liu, ¿eh? Ha estado chulo, pero me ha faltado ahí ese punto. Bueno, por lo menos han vuelto a encender al arcón tejeo. 30, te dan 30 estas misiones humildes. Ya está. Ah, queda una, queda una, queda una. Esta es la vieja que comenta vuelve a casa, queda una, Sumil. Queda una, qué pro, el epílogo. Mola, me gusta, me gusta. Queda una. Queda una, Sumiles. Insurrectiles. Y tengo fiebre festiva 0, que Sumil soy, joder. ¿Y aquí qué hay? Cinco Sumiles. Voy a ver a Kate. Voy a ver a Kate. Nanay, no, no. Voy a ver a Kate. Igual que yo, ¿qué? Ad Astra FP Anime. Dice, oye, I am pero qué sorry, ricas. but Perdón, hija, que no he cogido la pericia. Perdóname. Que me marca aquí en la guía. Ahora sí, Catherine, ¿por dónde Ad íbamos, Astra cariño? thank you for completing. De nada. Nos lo hemos pasado pipa en el evento de la linterna, más. ¿Hicimos una timidilla o qué? Tengo miedo. FP Anime. FCTP, no quiero mirar, no quiero mirar, FCTP. No quiero mirar. I am a zombie, and I forgot what come. Cállate, bruja, hija de fruta. Otro, doble legendario. RDK Grunt. Dice, LOL. RDK Grunt. Dice, FFFFFF. Sabíamos que podía pasar. Ya sabemos cómo es esto, los 50.
Venga, doble legendario. Doble chetepario. Si quieres algo. Se acabó. Mira que me da rabia, tío, perder el piti con la petarda esta, de verdad. Qué manía le tengo a la pobrecita. A la pobrecita como personaje, ¿eh? Como en la historia la pobre no le deseo ningún mal, pero es que no puedo con ella. Sí, sí. RDK Grunt dice: Kiki haciendo gala de su reputación centro circunflejo. No me podía haber salido una de ella, o yo qué sé, tío. O una Jean, que no la tengo, una Mona. Qué mierda. I wonder when I'll be as... Relax. RDK Grunt dice: Bueno, míralo por el lado bueno, que te falta menos para una Kiki C6. No quiero una Kiki C6 para nada, R. O sea, para mí no es bueno una Kiki C nada. La Kiki de mierda, tío, de verdad. EPP Anime dice: Te lo cambio por Tignari de los huevos. Prefiero mil veces a Tignari de los huevos que a Kiki, pero la mil Kiki veces. C6 levanta muertos XD. Me la suda, pues que se levante a sí misma, a mí que me deje en paz. Prefiero un Tignari C2 que una Kiki C1, pero vamos, de lejos. Mil veces, el Tignari es divertido, Kiki es un petardo de personaje. Y no cura tanto, como de, oh, que Kiki cura una mierda. Cura una mierda, Kiki. Prefiero al de los huevos mil veces. RDK Grunt dice: Imagina el peligro que es dejar a una Kiki C6 cerca de un cementerio XD. Ya ves. Y no tengo ni el personaje ni la skin de calzones. RDK Grunt dice: Todo el mundo la odia, pero yo no. La tengo C0 y la que tengo me salió 10 tiradas después que Ganyu. Hombre, yo odiarla no, pero, o sea, el personaje en sí no, pobrecita, pero, o sea, como personaje jugable le tengo mucha manía. Me ha jodido muchísimos pitis. Y es que es un personaje que no uso, no me gusta usarlo, es un personaje que a mí no me
En la historia la pobrecita no le deseo ningún mal. Ahora cuando ha salido me ha gustado verla ahí con Yao Yao, pero así en las fotos. Pero como personaje jugable es un personaje que no me gusta, no me gustan las lolis. Y además que no me gusta su estilo de juego, cómo se juega, no me gusta. Entonces como no me gusta, pues no me gusta. Sin embargo, el de los huevos, como dice Ep, al principio sí que le tenía un poco la cruz, pero después de usarlo en LATAM, porque me he visto obligado a usarlo, porque bueno, me he visto obligado, lo he usado, y es muy divertido. Y no hace mal daño, yo porque lo tengo sumil, pero yo he visto Tignaris que son Jesucristo metiendo flechazos dentro, ¿sabes? Prefiero mil veces una constelación de Tignari que la Kiki de mierda. Pa' ti la Loli. Anime. Y el Lolo. Dice, La Loli y el Gloria al Lolo. La Loli y el Lolo pa' ti, los dos. Osmanthus wine tastes the Sumil. same as I remember. Ahí se va a quedar al 1, ya te lo digo. Bueno, la subiré al 20 por el deseo, como dice Ep, pero no gasto eso, no gasto para subirla al 50, ya te lo digo. La subiré al 20 por el deseo y ahí se quedará cogiendo flores. Chin chin. Que le den por culo. Eres un sumillo, un sumillo. Ah, que sigue. Toma, 4160 chetiles. Madre mía, qué chetil soy, por favor. La Kiki de los huevos que le den por culo. Titiri, titiri, titiri. Sabíamos que era algo que podía pasar, porque lo sabíamos. Porque lo sabíamos. Que era algo que podía pasar. Y que últimamente pasa bastante a menudo lo de perder los pitis. Hace tiempo que no gano 50 seguidos. Eres un sumillo de mi infierno. Soy una carta insurrecta voladora.
Eres un zumillo del infierno. Échate, chetillo, échate pillo. Ah, mira, al lado del otro. 4240 chetiles. Madre del amor hermoso, ¿cómo se puede ser tan chetil y seguir vivo? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who serve with me? El que sirve. No sé qué decís porque como habláis cuando estoy jugando y no os puedo leer y esto se ha muteado, pues no sé qué cojones habéis dicho. La vamos a llamar la puta enana, la pitufa sumil, por ser enana y por ser azul. Sí, también sirve, la enana muerta. ¿Qué animales sois? Pobre muchacha, yo contra la muchacha no tengo nada en contra. Es muy sumilla. Bueno, el que faltaba para el duro. De verdad que... ¿Para qué me sale el mierda seca este? Que iba a coger la constelación de calzones, ¿no? Porque la C2 era buena, ¿no? A ver qué tengo del Iyue. Es que del Iyue... A ver... EPP Anime. Dice, el mocoso ese. El reggaetonero ese de mierda. Este lo tengo C2, o sea que de momento bien. Este C1, esta C3, esta C4, esta C0. Hombre, la C1 en Ningguang va bien, pero no la voy a subir. De momento, de momento. Sí me gustaría subirla en alguna cuenta en Ningguang porque es muy chatilla. El mierda seca este, C3. El mierda seca este, C3. El mierda seca este fue mi main DPS, yo creo que en la cuenta principal hasta que me salió Eula. En cuanto me salió Eula lo metí en un cajón y tiré la llave. A ver... Ya C3, la C4 que hace no cambia mucho, ¿no? Aumenta maestría elemental y mierdas secas. RDK Grun. Dice, pobre Chonyu. Para ti te lo dejo al Chonyun. También. Pues cogeré el hacedor del... RDK Grun. Dice, al menos él no te rompe pitis. Hombre, ¿por qué no puedes? Si no me los habría roto el cabrón. RDK Grun. Dice, no, a mí no me lo dé al jodio, puaf. Sí, hombre, que es guay. Para ti te lo doy. Dice, fuera XD. Para ti te lo doy entero. EPP Anime. Dice, no lo quiere ni en su casa. Total. Boats are made Total. for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember.
Es donde he empezado este, ¿no? Empieza donde acaba, o acaba donde empieza. Sí, sí, empieza aquí donde el tío del té. Están chulos los eventos estos de volar. Eso me lo dejo periciado. The hero's valor ripples through his robes, his garments steeped in the spirit of the bamboo groves. Y yo creo que vamos a coger la C2 de calzones. No sé qué hacer, Beidou que la tengo C5. No, pero sí, yo creo que la C2 de calzones le va bien. The hero's valor ripples through his robes. Furino. His garments steeped in the spirit of the bamboo groves. Le hacen una coleta ahí. Sumilla también. Muy chiquinina. A calzones lo tengo que subir, claro. Pero sí, yo creo que le voy a coger la constelación a él. Porque la C2 es buena, la suya. Y luego vete a saber cuándo te vuelve a salir, ¿sabes? Lo mismo no te vuelve a salir en la vida. Cada vez es más difícil conseguir un 4 estrellas. Calzones chetil, tío. Pero hay que subirlo, claro, ya que le hemos cogido la constelación. No llega a 1000 protos el evento, Porque he cogido todas las recompensas, menos las 30 que faltan de la historia, claro. Pensé que eran 1000, pero no llega a 1000.
Uno. Seis protos. Boats are made for transferring commodities. Back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Eres sumir, mega sumir. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. ¿Qué furros que decís? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Every journey has its final day. Don't rush. Bueno, mira, hay evento web nuevo. Sí, pero es una sumez, es de estos eventos humildes. Es de estos eventos humildes de varios días, pero bueno, tampoco no es... Dice, bueno, protos gratis son protos gratis. EPP Anime, dice, 20 y 10 protos me dio. Exacto. EPP Anime, dice, que PSA su 1000. RDK Grun, dice, bueno, mañana serán más cento circunflejo. Pues sí. Osmanthus wine tastes the same as I remember. ¿Qué pasa But de where are que those who share the memory? no pasa nada?
Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. R.D. Cagrun dice, estará fumando. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Sí, hay alguien, hay alguien. Alguien sutil. A la mierda. Espérate, vamos a hacer el este que dice RHTR. No estaba fumando, estaba haciendo el evento web. ¿No habéis visto? Joder. Sumiles. Sois unos sumiles, del infierno los dos. Every journey has its final day. Don't rush. Nada, pues es random esto. Nos pone las 14:59, tío. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Es una mierda de puzzle este, macho, como la copa de un pino, joder. Te van a dar por culo. Bueno, pues me voy a ir a dormir porque ya no hay nada que hacer. Ya me he periciado, ya no...
Me he gastado toda la pericia. Bueno, he dejado pericia para mañana con cosas que no eran protogemas. Da igual, no... Lo acabo de poner, R. Lo acabo de poner. Y ya ves que le da igual. Pues sí, viernes.com. Mañana toca GTA, que es carnaval, ¿saben? GTA. Que nos han dado un montón de mandangas por carnaval chetíferas, chaval. Poderosas. GTA carnavalito, chaval. Chetil. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. ¿El qué? Sí, hombre, Licen podrá... Estoy ganando millones solo y sin ayuda. Y con Slodits. Tú no, porque no tienes el Plus. Ni el Game Pass. Sumil. No tienes el Plus ni el Game Pass, con lo cual no puedes jugar. A mí se me acaba el Game Pass mañana, con lo cual hoy he entrado y me lleva hasta los ceniceros en NES y en Xbox. No lo saqué, vine ayer. No, Liz sí que jugará GTA, no es que siga haciendo vídeos humildes. Pero que es muy random esto. Ya te digo que en Nodrama puse a las 14:30 o lo que sea. Sí, la estatua te dice por la tarde. Una te dice cuando se juntan mediodía, día y tarde. Y la otra te dice espera por la tarde. Esta te dice espera por la tarde, pero te pone el por la tarde en azul. Espera hasta por la tarde y entonces... Y esta te dice día y atardecer se separan más, se juntan en... ¿A qué hora se juntan día y atardecer? No lo he hecho, pero que es una sumez, es súper random. Porque te puedes esperar todo el puto día. Yo seguro que pasó un día entero y no salió. Me quedé sopez y seguro que pasó un día, pasaron 3 días, vamos. Y no salió, si hubiera salido hoy cuando he entrado debería estar ahí, por lo menos, ¿sabes? Porque los cofres se quedan. Pero no salió, o sea que tiene que tener alguna movida más. Porque pone espera hasta por la tarde, pero lo pone así como en azul. ¿Ves? Te pone espera hasta por la tarde. Pero no hay un por la tarde en el reloj que ponga por la tarde. Ya me he colocado encima de la plataforma y he hablado 27 veces con las estatuas R. He hablado 27 veces con las dos estatuas. Y me he puesto aquí en medio y nada. Es una mierda de puzzle. Está mal diseñado. O mal traducido, o mal explicado, o... Ya. Pero la primera vez me pasó también, ¿eh? Con Nodrama estuve probando hasta que a las 14:39 salió. Yo creo que era a las 14:39, ya ni me acuerdo, porque había probado 1000 horas. Y de repente apareció el cofre y plom. Digo, coño, mira, le ha dado por sonar. Puse por la tarde, por la noche, por la mediodía, puse todo. Puse a las 6, puse a las 12, puse al amanecer, puse todo. Puse a la 1, a las 12 menos. ¿Ves? Le da igual lo que pongas. Puse también esta hora.
Bueno, intentaremos sacar a la preservadora en lo que queda de versión con las, bueno, con las diarias y poco más, porque ya evento no queda, ya me he pelado todo el evento. Con lo cual, y los 3 deseos los dan a cuando está el otro banner ya. Los que envían por carta los dan el 20 y tantos de febrero, o sea que ya no está la preservadora. Te los dan para el próximo banner. Ya, pero un código son 60 protos. Eso. 60 protos no es nada. Yo las diarias y lo que explore en la zona esta, que tampoco sacas tanto, explorando. Te puedes tirar toda la tarde explorando y sacas a lo mejor 400 protos. No te creas que sacas mucho más, ¿sabes? Aunque cojas cofres y cofres y cofres y hagas desafíos y tal, y hagas alguna misioncilla de mundo de estas que te da 20, ¿sabes? Y este cofre troll no sale, que este es un cofre lujoso que son 10 protos, o sea que no va a ningún lado, son 10 aquí, 5 en el otro lado, 2 en el otro, o sea, sumar de poco en poco. Incluso explorando, ya te digo, yo el otro día estuve explorando con No Drama y conseguí 527 o algo así, tampoco te creas que fue una locura. Y eso que hice alguna misioncilla por el camino. Pero las misiones están a lo mejor 20 o 30, no te creas que te dan muchas más. No me voy a rayar, ¿sabes? Intentaré tirar, cuando tenga para una tirada la haré y si no tengo, pues no la haré y ya está. Que sale bien, que no sale, pues a pastar. Subo el piti, como dice Ed. Está mal planteado este puzzle. No sé si es cuestión de la traducción o qué coño es. Pero está muy mal planteado. Porque te digo que no debe haber sido el único que le ha pasado, ¿sabes? Hay que encadenar a Kiki las palmas. Pobre Kiki, hombre. Yo tampoco le deseo ningún mal. Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things. Fíjate cómo cambia, dice. El sol comienza a descender en el cielo, adornado con... Y este te dice... Espera hasta mediodía, te dice. Así que... Te dice afternoon. Mediodía son las 12. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? ¿Ves? Este te dice. El sol comienza a descender en el cielo, adornado con... Y este te dice. Espera hasta afternoon. Afternoon es por la tarde, ¿no? Mediodía es noon, que son las 12. Pues afternoon, ¿qué es? Las 2, las 3. Claro, es que el afternoon... Vale, gracias. Sí, sí, mira a ver, mira a ver. Porque es la única opción que hay. Porque está muy mal planteado este puzzle.
Every journey Porque has si its ayer me final quedé aquí day. dormido, te digo que pasaron 2 días enteros del juego, ¿sabes? Y no está el cofre, o sea, no salió. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Mira a ver si lo encuentras por internet, R. Porque es que no... Es súper random. Qué bueno que ya es por orgullo, por amor propio, porque son 10 protos, o sea, no me va a solucionar nada, pero bueno. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Que ponga el reloj a las 12 y espera hasta las 2. Pues lo pongo. Pero yo creo que es lo que he hecho. A ver. De todos modos es súper impreciso ponerlo a las 12 en punto, es jodido. Vamos a esperar, a ver. Ya no viene de 2 minutos más. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Esto es un tongo. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory?
Ya los he matado, por eso no están. Estaban aquí. ¿No? Y los de ahí adelante también. Había unos gilichuls aquí. Que apareció este, que este no dice nada. Este no lo puedes golpear, ni habla, ni nada, solo te deja cocinar. Este no te hace nada. Aquí ya maté a los bichos que había, todos. No, esto es irrompible. Y aquí había también unos gilichurros que los maté. Aquí había 2 o 3. Y aquí había otro. ¿O que hay que matar a estos de aquí abajo o qué? No creo, ¿no? No, voy a matarlos, a ver. Solidify. Order guide. Unsightly insects. Coming at you! Watch out! Y estos no me dan cofre ni nada. Este no habla, ¿ves? Tú fíjate a cuántos idiomas está doblado, tío. Está traducido y luego doblado está a 4 idiomas. Es que se gasta un pastón, tío. La gente eso no lo valora, ¿sabes? La puta Rockstar en inglés y fuera, ¿sabes? Y la de mogollón de juegos que ni te lo traducen a mogollón de idiomas. Aquí está traducido hasta el turco, tío. Hasta el puto turco, al griego. O sea, está traducido a 15 idiomas. Gratis. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Epchetepep, tío. Pero es que no lo dicen en ningún lado. What do we have here? Y son unos enemigos que están bien lejos. No te imaginas que salen de aquí. La verdad es que cuando lo dicen no drama los había matado porque los había matado antes. No me habían dado cofre y digo que es Sumed. Y claro, cuando vine aquí ya estaban los 3 sumiles, aunque este no hace nada. Pero ahora solo estaban estos 2. O sea que ya, bueno, cuando... Ya sabiéndolo, ahora ya con las otras cuentas no me pilla el toro. Ya vengo, mato todo y ya vengo aquí, pongo las 2:15 y a pastar. Ya, es que es Sumed, tío. Hay que matar todo el pasillo y aquellos de ahí abajo. A esos que he matado, ¿sabes?
Y entonces ya vienes aquí, pones las 2:15 y ya me lo ha dado. Bueno, 34 protos. Pues mañana no podremos tirar. Pasado mañana con suerte. Porque mañana son 60 protos de las diarias y ya está. Y no hay más. No, todas las legendarias no, me faltan muchas. Pero da igual, a ver, si estuviera 4 tiradas R, sí que le metía caña a hacer cosas, ¿no? Si esto me lo exploraré un poco. Pero que me falta bastante. Sobre todo la historia y todo. Pero si me faltaran 4, 5, 10 tiradas incluso, sí que le metía caña a legendarias a todo, ¿sabes? Algo que le metía. Pero estando tan lejos del piti no me merece la pena que me ponga ahí. No la he hecho, Anjun no la he hecho. No la he hecho. Pero son 60 protos, o sea, con 60 protos no hago nada. Son 60 protos y 30 que tengo, 94. Y 60 de una legendaria, 150 y pico. Ni siquiera llego a una... No me voy a matar, o sea, la intentaré sacar con las tiradas que pueda acumular en lo que hay. Y ya está, el evento ya me lo he pelado. Bueno, me quedan 30 protos de la última parte, que ya ves tú. Y ya está, y no queda más. Ya lo demás me lo he pelado todo. Todo el evento me lo he pelado. ¿Sabes? Pues ya está, ¿sabes? No me voy a matar. ¿Ves? Me quedan muchas legendarias. Me queda la de Klee. Me queda la de Zongli, que la tengo comprada. Me queda la de Deya, que la tengo comprada. Me queda la de Linnea, que la tengo comprada. La de Changyun, la de Skipisli, la de Skipellet. ¿Sabes? Me voy a dormir. Sí, pero bueno, van a ser pocas. No tengo fe. No tengo fe igual que en No Drama. En No Drama debo llevar 25 tiradas o 30 y no la tengo garantizada. O sea, ya es por cabronismo. Mira, dentro de lo malo, me alegro que por lo menos la tengo en la cuenta principal, ¿sabes? Ya es un poco por cabezonería. Pero bueno, pues a subir piti, como dice Ep. Si sale, sale. Y si no sale, pues a subir piti. No sé para quién, porque claro, no me da tiempo. Para allá en Miko no me da tiempo. Porque ya es buen personaje, a mí me gusta, aunque no tenga najidas práctica. Para allá en Miko no me da tiempo, o sea que es su mes. Porque no me va a dar. Y para 4.5 como mucho podría llegar con suerte a la segunda parte. Lo que pueda venir a la segunda parte si me interesa, que no sé qué viene. Si viene Kiori en la primera, perfecto, porque me da igual. Lo que venga a la 4.5 en la segunda parte, Dios proveerá, ¿sabes? Pero vamos, que no me voy a rayar, de verdad. Pues que le den por culo a Kiki y ya está. Kiki jugable, no a Kiki personaje. Y sabía que podía pasar. Estaba convencido que iba a perder el 50, no con Kiki. Pero estaba convencido, tenía muy malas vibras. He tirado con mucho miedo porque tenía malas vibras. Así como otras veces tengo vibras buenas, tenía malas vibras, ¿sabes? Sabía que iba a fallar el 50. No me esperaba Kiki, pero bueno, me da igual Kiki que Kiko. Hombre, si hubiera sido de ella, pues mira. O el de los huevos, como dice Ep. Lo prefiero, una Jean, ¿sabes?
Que aquí no necesariamente porque la tengo y aquí no la he subido, porque como no tengo energía, pues tampoco me hace tanto servicio, ¿sabes? Aquí la tengo al 20 y la tengo a C1 ya, o sea, tampoco no. Pero bueno. ¿Qué teoría, R? ¿Qué teoría tienes? ¿La teoría del caos? Bueno, un cigarro, gente, y me voy a dormir. Have you ever kept goldfish as pets? They're very cute. Puede ser. Yo la teoría que tengo es que de los 5 estrellas del permanente, Kiki tiene un rate mayor que los otros. Esa es mi teoría. Porque anda que no han salido Kikis a gente, ¿sabes? Esa es mi teoría. Que aunque ellos digan que es la misma proporción de que te salga cualquier 5 estrellas, yo creo que Kiki tiene el rate up subido. Porque me ha jodido un mogollón de pitis, ¿eh? El Latan también. En Saba la tengo C3, o sea... Yo creo que en todas las cuentas tengo una Kiki de mierda. Pero en algunas no tengo a Jin, no tengo a Mona, no tengo a Kekin, ¿sabes? Pero Kiki la tengo en todas las cuentas, yo creo. Hasta el Latam, ¿sabes? O sea, y eso que es joven. Sin embargo, de ella no la tengo en Latam, ¿sabes? Pero bueno, no me voy a rayar. Viéndolo así, por suerte la tengo en la cuenta principal y ya está. O sea, tampoco no... Quiero decir que por lo menos la tengo una. Que por coleccionismo ya está bien y luego para tenerla también, para jugarla, ¿sabes? Pero vamos. Pero ya está, no me voy a rayar. Aquí la intentaré sacar, siendo realista, con muy poca fe. Pues de aquí a que se vaya el banner, lo mismo hago 10 tiradas. No te creas que haré muchas más. Si viene algún evento después de la linterna de 420, pues son 3 tiradas, ¿sabes? 420 protos, o sea... Tampoco es... Bueno, no llega a 3 tiradas, son casi 3. Pero vamos, con unas diarias arregla. Igualmente, chicos, me acabo el cigarrillo y me voy. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que es la intención. Todos sabemos lo que es el pity, lo que es el free to play y lo que es no rayarse. Pues ya está, o sea, sabíamos que podía pasar la cosa o la otra. Hemos tirado, hemos jugado a la cara y ha salido la cruz. Pues bueno, otra vez ha salido la cara. Buenas noches, Ps4 y buenas noches, R. Y buenas noches los dos lagartijos que hay, lagarteranos. ¿Sabes? Mañana más, si Dios quiere. Viernes.com, como dice Ps4. Para descansar un poquito. No sé con qué cuenta entraré mañana, si con la de GTA o la de GTA, no sé. Al Palworld ya no juego, se me acaba mañana el Plus el Game Pass. Y he aprovechado que tenía el Game Pass para coger en GTA en todas las cuentas hasta los ceniceros me he llevado. He entrado en todas y me he llevado todo lo que dan de carnaval en Nesgen también. Aprovechando que tenía el Game Pass, digo, hostia, tengo el Game Pass a coger. Las máscaras, las camisetas, los vestidos, todo lo que han regalado, las gafas. Todo lo he cogido en todas las cuentas, en la Play y en la Xbox. Ay, me voy a dormir, que soy sumil.
Hasta mañana, chicos. Gracias por estar ahí. Que vaya bien. Fireworks are for now, but friends are forever.